Voy a callar el mío. Vale, muy bien. Sí, comenzamos. Buenas tardes para todas y todos, para aquellos que nos están viendo en directo y para aquellos que se van a conectar en posteriores emisiones por este Facebook Live y por las emisiones que vamos a hacer en YouTube. Bienvenidos a esta emisión de La Conversa desde el Observatorio Cultural de Teusaquillo, tratando los temas de coyuntura que nos interesan. Esta tarde vamos a tratar el tema de las infraestructuras culturales en Teusaquillo y para ello contamos con invitados especiales y que nos acompañan en esta jornada. Eh, y ellos son personas que de vieja data tienen sus salas de teatro como infraestructuras de desarrollo artístico, cultural y social en la localidad de Teusaquillo. Ellos nos acompañarán y nos guiarán por esta panorámica de lo que han sido los teatros, de lo que son y de lo que serán, el presente, el futuro, las expectativas, los retos, los desafíos que se presentan hoy para las salas de teatro en la localidad de Teusaquillo, que es quizá la que más aloja salas e infraestructuras para este propósito. Y además en un momento muy coyuntural, muy especial a nivel del mundo y particularmente al nivel del distrito y de la localidad, que es el inicio de un nuevo gobierno, de un nuevo contrato social, una nueva administración que nos propone unos nuevos propósitos y unas nuevas metas. En Teusaquillo estamos en el ejercicio de la construcción de ese plan de desarrollo que pues, nos lleve a un mejor vivir, y dentro de ese mejor vivir están contemplados también los aspectos del desarrollo social y cultural. Para ir entrando directamente en el tema y para aquellos que se acercan por primera vez al tema, vamos a hacer primero que cada uno de ustedes nos diga una pequeña introducción. ¿Quién es el director o la directora que nos acompaña en este momento? ¿Qué teatro comanda? ¿Y cuáles son las características de esa infraestructura cultural como teatro? Gracias. Entonces empecemos con Marcela, por favor. Bienvenida, Marcela. Cuéntanos quién eres y cómo es. Activa tu micrófono, porfa, Marcela. Bueno, yo no soy la directora del Teatro Petra, soy actriz y fundadora del Teatro Petra, llevamos 33 años. Nuestro director y dramaturgo es Fabio Rubiano. Nosotros tenemos una casa hasta hace 2 años, antes ahí estaba Barasanta y después estuvo la Escuela de Teatro, la SAP, y finalmente, digamos que Fabio y yo nos metimos en este teatro que queda en la carrera 15 bis, número 3939, y llevamos, como les dije, 33 años de labores, pero la casa llevamos 2 añitos y un poquito más. Nosotros en el teatro, ¿qué hacemos? Hacemos presentaciones de obras teatrales de miércoles a domingo. Estoy hablando no en esta coyuntura, sino para lo que digamos, antes de que pasara todo esto de la pandemia, y esperamos, y estoy segura que aquí Rodrigo, Sergio, Fabián y todos esperan volver pues a las salas. Presentamos obras de miércoles a sábado. Hemos invitado también grupos a que las presenten. Tenemos taller integral de teatro, tenemos un taller de dramaturgia en 2 jornadas. Ahora virtualmente estamos haciendo materiales audiovisuales como la masterclass, que la hago yo. Tenemos material sonoro, que es el podcast, que sale todos los sábados a las 8 de la mañana. Tenemos asesorías a grupos de territorios y de municipios. Ahorita que estamos con Urabá haciendo unas asesorías. Estamos en las ventas de libros de la novela gráfica de Labio de Liebre y de Teatro en Contra, que son 11 obras de dramaturgia de Fabio Rubiano. Bueno, tenemos una cafetería maravillosa donde se venden aborrajados, sándwiches, jugos, de verdad de muy buen nivel la comida. Eso dice la gente que va. Tenemos un excelente wifi y alquilamos los espacios, digamos, para rodajes o para conferencias o también para ensayos.
No sé, Mauricio, si esa es la pregunta o si, digamos, si hasta ahí es o si me espero a lo otro, pues a las otras preguntas que vienen. Esa es nuestra sede y pues en estos momentos queremos crear como una comunidad, obviamente, y un tejido con todo lo que es, digamos, Teusaquillo y poder hacer alianza también con otros teatros. De hecho, nosotros ya tenemos una alianza con Maldita Vanidad, donde pues todo esto se paró, donde es una obra que empieza en el Teatro Petra y termina en La Maldita Vanidad. Esperamos volver. Ya por ahora es eso lo que es Teatro Petra. Dejo a que mis compañeros presenten su espacio. Gracias. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Sergio, Fabián, Rodrigo, tienen la palabra, por favor. Bueno, yo soy Sergio González León, de Acto Latino, el director. 53 años ensayando revelar el espíritu de nuestro tiempo. Aquí en la sede nuestra, en Teusaquillo, vamos a cumplir 23 años. Desde el 2015 ya es propia, con su secuela de deudas, desde luego, pero ya es propia. Es un espacio que nosotros consideramos como la mayoría de los espacios, centros culturales, donde tenemos procesos de investigación, formación, creación, desde luego que es el centro de nuestro trabajo, y proyección social con una programación permanente. En estos tiempos, pues estamos paradójicamente en una investigación que se llama Inicio Dramático de Milenio, que es como la relación del teatro y el arte escénico con las nuevas tecnologías, y de eso surgirá un audiovisual que tendremos ya listo para noviembre, que es como la continuación de otro proyecto que hicimos que se llamaba Medio Siglo Dramático, sobre la historia del teatro contemporáneo en Bogotá. En la actualidad tenemos pues una programación virtual desde nuestro Alucine, que es un cineclub, pero también lo que es la danza, el teatro. En este momento, en agosto, comenzaremos con Danza en el Acto, y después Performance Acto. Ya pasó ahorita en el mes anterior lo que es el Festival de Música de Todo un Toque, y todo eso dentro de la virtualidad, dada las circunstancias, la coyuntura, que de todas maneras nos propone y nos abre una posibilidad de investigar todo este ámbito, digamos, del universo cibernético, que para nosotros no es, desde luego, tan habitual. Creo que es suficiente para una presentación. Ya sobre el tema, ya quisiéramos hacer una exposición que pensaba y dudaba si hacerla aquí, en este prefacio, o después, pero creo que va después. Gracias, Sergio. Adelante. Fabián. Adelante, Fabián. No, tal vez se quedó Dale, congelado. Rodrigo. Sí, Rodrigo, Fabián se quedó congelado. Dale, Rodri, dale. Dale, Ya, dale. Bueno, un abrazo para todos, Marcela, Sergio, Fabián, Mauricio, para las personas que nos ven, un abrazo también. Yo dirijo el Teatro de Itirambo. En Teusaquillo tenemos dos sedes, la de la 45, que ahí llevamos 25 años, y la de Galerías, que tiene 6 años, y estamos con un proyecto rural aquí a 2 horas de Bogotá, trabajándolo hace unos, digamos, no hemos abierto, pero llevamos adaptándolo hace como 3 años. Bueno, ahorita por situación de pandemia, lo que hemos hecho es apostarle temporalmente al audiovisual con algunas actividades. Los martes de dramaturgia nos conectamos con Henry Díaz de Medellín y estamos haciendo un encuentro bonito a las 5 de la tarde.
Pelando con Gilma, que es una de esas pildoritas de un personaje que hace Margarita, a La Única Verdad, que es un ejercicio de sátira política en el que estoy haciendo distintos personajes y experimentando ahí. Y en septiembre organizando o pensando hacer el festival que se quedó colgado cuando empezó la pandemia en homenaje al maestro Carlos José Reyes, la tercera versión del Festival Love, que entonces pues será online. Eh, digamos que andamos en esa lucha y ya, no es nada más por ahora. Vale, muchas gracias, Rodri. Creo que tenemos problemas con Fabián porque nuevamente se le volvió a caer la Ah, conexión. Bueno, pero avancemos en este ejercicio, que este es un ejercicio muy didáctico para todos nuestros escuchas aquí, nuevos aprendices o legos o conocedores. Parece que Fabián nuevamente está, a ver si lo podemos conectar. Hola, Fabi. Sí, ahí sí tengo señal. Ahí estás bien, quédate y cuéntanos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Vale, vale. A todos y gracias, Mauro, por la invitación. Básicamente, pues como una presentación del trabajo a nivel de salas que tenemos en el Teatro Cádiz, pues eh, ese proceso se surtió gracias al apoyo de muchos de ustedes, porque este espacio, pues al ser un espacio de patrimonio cultural de una comunidad, fue un espacio que duró abandonado casi 30 años y meterse pues en estas lides de rescatar un espacio que no es, entre comillas, de uno, aunque pues igual por el hecho de ser un espacio de toda la ciudad, pues es de todos. Eh, Eso genera una dinámica muy particular y me parece maravilloso como este menú que tenemos con Rodrigo, con Marcela y con Sergio, porque son posiciones diferentes de espacios y esa dinámica, al ser diferentes, también genera unas nuevas formas o unas formas distintas de funcionamiento, de abordaje frente a lo que es los espacios culturales en la ciudad. Entonces, pues alrededor de este espacio del Teatro Cádiz, pues se generaron todo el proceso de recuperación que fue con el apoyo de muchos de los artistas de Bogotá que donaron sus trabajos para eso, gestión grande con la empresa privada para que donaran pues lo que se necesitaba porque pues como nada curioso o nada raro, la institución pública pues no aportó un solo peso para recuperar este bien de interés cultural nacional, además, que es un bien patrimonial. En fin, el proceso se hizo y ya son desde 2006 que empezamos una gran cantidad de actividades en todas las áreas. Para nosotros, pues, nos ha servido como una sede de nuestro trabajo de teatro sensorial pues, con buena recepción del público, no solo para nuestras obras, sino para todos aquellos que se han presentado ahí y han utilizado el espacio en muchísimas formas, como debe ser un espacio de alguna manera, que sea para múltiples usos y para solucionar como esa necesidad de habitar. Bueno, tenemos debilidades con la comunicación, Fabi. Si te pudieras conectar a un computador, quizás por el móvil, el dispositivo que tenemos, se nos queda lento, pero no te preocupes, avanzamos en este ejercicio y como les decía, este es un ejercicio muy pedagógico, muy básico para todos los que nos están viendo, quizá algunos principiantes y quizá muchas personas avanzadas
que se están acercando por primera vez a este ejercicio. Yo tengo una pregunta básica de una persona de la calle que preguntaría lo siguiente: oye, ¿y qué es un teatro y para qué sirve? ¿Qué es un teatro y para qué sirve? Una pregunta muy sencilla. Quien quiera, por favor, levante la mano, tómese la palabra, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, si quieren voy yo. Hola, pues indudablemente un teatro pareciera que sirve pues para presentar obras de teatro, pero yo siento que eso va un poco más allá. No es simplemente un lugar donde se presentan obras de teatro, sino también es un lugar donde la gente llega 2 horas antes de una función, se toma algo en la cafetería, eh, eh, digamos, dialoga, hace como plan de llegar al teatro, no es simplemente fui, vi una obra y me fui, y a veces también se quedan después de la función y uno como actor baja y con muchas veces charla, a veces incluso nos ha tocado echar al público para las 12 de la noche a decirles, bueno, nosotros mañana tenemos que levantarnos a trabajar. Entonces, nosotros sentimos que no es solamente un espacio, digamos, donde la gente va a ver una obra de teatro, sino que estamos convencidos de que los espacios son sitios de inclusión, de respeto, de diálogo, de encuentro, sobre todo en estos momentos en un país como tan violentado y con tantos hechos de inseguridad, y no me refiero a inseguridad a que uno lo roben, sino como esas inseguridades sociales que hay. La gente nos dice que el Teatro Petra se convirtió como en un sitio seguro para ir y no solamente hablar, sino ir en la tarde y tomarse un café, eh, charlar, leerse una obra. Por eso también nosotros fuimos muy insistentes en la importancia de tener una cafetería como cómoda para que el público no solamente, mejor dicho, para que exista como un diálogo, para crear como una comunidad, para crear como un tejido, ¿no? Entonces, yo siento es un espacio también donde la gente, nosotros tenemos talleres, entonces los estudiantes están ahí, también alquilamos, como dije, los espacios, es un sitio para ver obras de teatro, pero también de encuentros, y que sea para la zona y que incluso con nuestros compañeros Rodrigo, Sergio, a futuro podamos crear alianzas y podamos hacer cosas. Y lo digo nosotros porque nosotros que llevamos casi 35 años, fuimos de los grupos que más tarde tuvimos una sede. Por ejemplo, Rodrigo es un berraco en sus sedes, no solamente es un trabajador incansable, lleva años, lo mismo Sergio, pues cuando nosotros tenemos nuestra sede, que es como nuestro hijo, pues vemos una cantidad de poder a futuro que pase esta pandemia, de crear enlaces y de poder hacer cosas entre nosotros y fortalecernos también desde nosotros, ¿no? Es eso. Ah, bueno, qué pena, Mauro. Si tú pudieras pasar el PDF que te envié, me gustaría. Es que yo vuelvo y le digo al público que nos están viendo, yo soy una persona que con esto de las redes me quedo un poco corta porque no soy tan ducha. No sé si aquí ustedes ven algo, alcanza, o yo no sé si Mauro lo puede pasar, porque yo tenía como no son diapositivas, perdón, como unas fotos, pero no sé si Mauro me ayude porque yo no soy tan buena compartiendo pantalla. Mauro, ¿me puedes ayudar? Mauro se desmayó también. En estos momentos estoy tratando de diligenciar tu solicitud, Marcelita. No te preocupes, la estoy tratando de emitir en este momento. Yo les muestro, yo no sé si el público alcanza a ver cómo... No, No, mejor no. Bueno, ya la emito, no te preocupes mientras continuamos. Continúe, por favor, gracias. no, el que quiera ya, eso era lo mío. Gracias. Una situación que me están planteando, ya me han llamado 4 veces, 5 personas que no están pudiendo conectarse, ¿sí? Que el live no está disponible, ¿sí? Entonces, no sé qué pasa, Mauricio. De todas maneras, los que sí nos estén observando, que espero que sean algunos, por lo menos, pues hagan parte de este laboratorio de ver qué es lo que pasa con estos temas de la comunicación, pero 5 personas ya me han dicho que no pueden comunicarse, que el live no está disponible. Ya estamos solucionando ese problema técnico, Sergio, gracias. Listo.
O sea que ya hicimos nuestro debut y ya no nos vieron. Sí, no se Yo ya preocupe. actué, yo ya hice mi parte. A mí me da pena, pero yo ya. Y Vale, posiblemente retomemos el ejercicio de la pregunta de qué es eso, qué es un teatro, para qué sirve, básicamente. Gracias. O sea, lo volvemos bueno, otra vez digo, un teatro, pues, No, Marcelita, gracias. Esta ayuda. emisión se está haciendo en vivo y queda grabada. Muchas personas la van a volver a ver Bien, nuevamente. No te preocupes, todo está grabado y todo se va a volver a ver cuantas veces quieran. Sergio. dale, Rodrigo, dale. Bueno, que es un teatro, es, por supuesto, es familia, familia de sangre y familia de hermandad. Eh, Fue un sitio donde nosotros vivimos cuando arrancamos con esto de tener un espacio, una sede, antes incluso de la sede de la 47/13 en Chapinero, el sitio donde la familia también tenía que vivir, pero era muy fuerte porque eso era trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche, domingo a domingo. Y cuando logramos separar la casa del teatro, uy, es muy bueno, muy necesario también para todo, por todo. Eh, Marcela estaba hablando de unos puntos que me parecen claves justamente de lo que es un teatro. No, sí, evidentemente no solo se ensaya, se crea, se hace circulación, formación, claro, pero esto de relacionarse con los vecinos, de relacionarse con la comunidad, es fundamental para un teatro. Y yo creo que nosotros, y lo digo como una autocrítica, nos hemos quedado cortos en Ditirambo, nos hemos quedado mirándonos el ombligo y resulta que la comunidad tiene un poder grandísimo que, que, que a veces hemos logrado, digamos, hacer acuerdos y tener la comunidad cerca, pero hay que alimentarlo como una plantica y creo yo que en eso nos hemos quedado. Así que me parece que un teatro, y los teatros, pues sí, tienen que tener hacer su servicio social, por supuesto, esa es también su función, no solo el grupo ahí ensayando, trabajando, generando opciones laborales, pero que son muy inestables también, porque pues ustedes, todos nos movemos a veces con proyectos y proyectos que tienen 1 o 2 meses, se acaban y otra vez luchar para sostener la caña, pero ha sido la cuerda floja la que escogimos eh, ha sido abrigo de grupos adoptados para que vengan compañeros que no tienen sede, sobre todo combos de jóvenes. Eso también se ha dado. Y bueno, y también algunos compañeros veteranos que tienen, por ejemplo, algunas necesidades de espacio. Entonces, manejamos como un precio de alquileres cuando hay una empresa que no tiene que ver nada con colegas y otro es el precio, digamos, de los compañeros y amigos para que obviamente puedan disfrutar el espacio. Así se venía haciendo, con mucha dificultad, pero más o menos así. Bueno, un poquito respondiendo a la pregunta para cumplir con el orden, es todo lo que se ha dicho. A mí me parece importante insistir en que son centros culturales. Es decir, que generalmente la imagen que se tiene es simplemente como la de la programación, de presentaciones de teatro, de música, de danza, etcétera. Son centros culturales y centros que aparte de esa circulación y de esa proyección, digamos, social, pues incluyen procesos de investigación importantes, incluyen procesos de formación muy importantes, incluyen procesos de creación muy importantes, eso que usualmente, digamos, los espectadores, los públicos no ven, y junto a eso, pues esas relaciones, digamos, comunitarias de las que hablaba Rodrigo. Me gustaría ver los espacios, o lo sentimos, lo percibimos así, son como unos hábitats, ¿sí? Son unos espacios, digamos, vitales, de formas de vida, que desde distintos ángulos, desde distintas experiencias, desde distintos discursos, pues se asumen,
pero son espacios vitales, son unos hábitats, son unas formas de vida, más allá de esa relación pues, específica que en un momento determinado puedan tener para cumplir, digamos, en esa relación con los espectadores de las presentaciones. Pero detrás de las presentaciones, que es como lo más evidente, se guarda, digamos, unos procesos culturales y de vida que para nosotros son muy significativos y que sabemos que para los distintos grupos, para las distintas entidades que trabajan en estos espacios, pues son muy significativos. Son unos espacios vitales. No sé qué pienses tú, Fabián. Sí, espero que ahora sí ya me escuchen. ¿Sí? Sí, Ha sido... te Sí, escuchamos. lo escuchamos. Ok. Me tocó subirme al pecho. Pero bueno, no, para un poco no repetir, justamente creo que lo que han dicho es muy importante. Lo digo desde un espacio como el Teatro Cádiz, que es un espacio antes que nada de una comunidad, ¿sí? Que sus dueños son toda una comunidad y, y pues pasan cosas tan absurdas como que al ser de la comunidad, si un espacio no se habita, desde los diferentes comentarios que han hecho Sergio, Marcela y Rodrigo, uno no saca nada tener el espacio más lindo de la ciudad si no tiene cómo habitarlo, cómo el público se encuentre, cómo el público lo disfrute. Entonces, si no hay esa gestión, si no hay ese movimiento de seres humanos por el espacio, pues pasa a ser una cosa como justamente como lo que le pasó al Cádiz, que fue abandonado casi por 30 años y a nadie le importó. Entonces, yo creo que los espacios no son los ladrillos, ¿sí? Los espacios son la gente que lo habita, la gente que lo visita, la gente que comparte, la gente que va allá con un ánimo de vivir el arte más allá de un entretenimiento. O sea, creo que ese concepto de que uno va a teatro como cuando va al restaurante a almorzar y ya no vuelve, sino cada 8 días, yo creo que no, hay que ir más allá de eso. El teatro, como dice Sergio, es un centro cultural, es un centro donde se deben vivir no solo las obras de teatro, sino todo lo que ocurre alrededor de la humanidad misma, de nuestros hechos cotidianos y nuestros problemas en general. Una cosa es que de pronto se nos quedaba entre el tintero que también son centros de memoria, ¿no? Pero son la respuesta de alguna manera a la irresponsabilidad que tuvo nuestro país hace muchos años con la comunidad. Es decir, de la misma manera que en un barrio hay una cancha de fútbol, de microfútbol, o hay una iglesia, pues obviamente en cada barrio tiene que haber un teatro. Y muchos de nosotros, arriesgando el pecunio familiar, que el hermano es el codeudor del arrendamiento, nos metimos a esto porque obviamente los que estamos aquí, seguramente quienes nos están viendo y escuchando, somos adictos al teatro, enfermos del teatro, pues que lo hacemos todos los días o lo veníamos haciendo todos los días. Entonces, eso de que alguien, digamos, un egresado, una egresada, consigue un espacio, se asocia con unos compañeros y pone en riesgo y se arriesga a tener un lugar para ensayar, para encontrarse, es la respuesta a una irresponsabilidad histórica, que claro, con el programa de salas concertadas, que han pasado muchas cosas desde el 93, pero muchos años atrás era el olvido total de la cultura y sabemos lo que pasa con la cultura en Colombia, ¿no? Sí. Vale, Sí. muchas gracias. ¿Sigue con nosotros, Mauricio? Chévere. Por supuesto, quería avanzar pues creo que estamos solucionando el problema del Facebook porque parece que tienen que solicitar, ingresar la solicitud de amistad para que puedan acceder al vídeo. Estoy solucionando eso y mandando el link por otras partes. La tecnología no es fácil para algunos de nosotros, ya lo señalaba Marcela. Y frente a ese tercer punto en donde quiero preguntarles lo siguiente, precisamente, y ya ustedes lo señalaban,
¿Cómo es que se sostiene un teatro en estos tiempos? ¿De qué depende? ¿De la voluntad, de los intereses, de las ganas? ¿Cuáles son los recursos y de dónde provienen para mantener un teatro y una infraestructura como la que ustedes manejan? No solamente un grupo, una compañía de teatro, sino una infraestructura para que ellos tengan allí su ejercicio. Adelante, Marcelita, y voy a emitir tu PDF. Pues, a ver, yo creo que al principio también es una muestra de voluntades. Creo que Rodrigo dijo algo que es muy cierto y que además es incluso muy bonito, porque realmente nosotros, mejor dicho, no podemos decir que los teatros se mantienen solo por estímulos que tiene el ministerio, que tiene IDARTES, porque hay convocatorias que ayudan, es innegable, lo de las salas concertadas también tiene, pero finalmente nosotros trabajamos como 12 meses, entonces es mantener un público, primero una voluntad, o sea, todos esos, nosotros tenemos, por lo menos en el Teatro Petra, hay una cantidad de saberes desde la parte administrativa, desde la parte técnica, desde la parte actoral, de creación, y todo eso lo tenemos encaminados a que la sede siga creciendo y que los proyectos se desarrollen. Queremos ampliar el espectro creativo, queremos que haya más obras, que haya más circulación y sobre todo que sea un espacio para la zona. Eh, que creamos tejido, que tengamos comunidad, pero eso, digamos que depende de un público que es una tarea muy ardua de mantenerlo, de traerlo. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos, así como lo tiene Ditirambo y como lo tiene Acto Latino por tantos años, como un público, digamos, fiel a nuestras obras. En el caso de nosotros estamos posicionando un espacio porque puede que la gente sepa quién es Teatro Petra, pero cuando le dicen la Casa Petra, no tienen ni idea dónde es. Entonces nos tocó empezar de cero porque nosotros al principio programamos muchos grupos, como dijo Rodrigo, de gente joven o no importa, sino son creadores jóvenes que no tienen un espacio y resulta que la gente no estaba yendo a la sala, quería ver era el Teatro Petra. Y finalmente, mientras la posicionamos, nos dimos cuenta que cuando está el Teatro Petra, pues llega una cantidad de gente. De hecho, paramos en plena pandemia con toda la boletería agotada de marzo y abril. Por ejemplo, que en ese sentido, pues como que fue muy doloroso parar, pues justamente porque no es tan fácil que a uno se le llene una sala. En pandemia, ya estamos con los protocolos de bioseguridad, estamos esperando, obviamente, ¿cómo se llama eso? La autorización, no para abrir al público, sino por lo menos para empezar a trabajar siguiendo desde lo digital, aunque honestamente el teatro jamás, mejor dicho, el teatro siempre será presencial. El teatro para mí digital no es teatro. O sea, como dijo Rodrigo, claro, cada uno está haciendo sus cosas. Nosotros tenemos la masterclass, Fabio sigue haciendo sus clases de dramaturgia online, tenemos taller de clown online, hacemos lo de los libros, hemos vendido como 500, la gente se ha solidarizado, pero el teatro, las obras, siempre se harán cuando el público llega al teatro y ve la obra de teatro. Nosotros, desde que tenemos la sede, se nos multiplicó el trabajo porque no es solamente que nosotros presentemos obras, sino que estamos dictando talleres, estamos circulando, tenemos giras. Antes de esto habíamos tenido una gira incluso relámpago donde estuvimos en Argentina, llegamos un día, cambiamos maletas, nos fuimos para Alemania, llegamos 2 días y nos fuimos para México. Aparte de tener las obras que sean del Petra, pero de pronto algunos actores estemos, digamos, en otro país presentando, digamos, otras obras. Así como tenemos muchos más ingresos, tenemos egresos, o sea, todo lo que entra en el teatro también sale. Y tenemos una programación permanente y ya les voy a contar lo que dice Rodrigo, que qué bueno que para Sergio, para Rodrigo y para muchas otras, ya ellos puedan decir, es nuestra sede. Pero Rodrigo lo dijo bien, empezaron con una casa donde incluso ellos mismos vivían por el amor que le tenemos al arte. Nosotros con Feo nos metimos a comprar esa casa sin un peso, lo debemos todo al banco.
Pero ¿qué pasaba? Que entre talleres, funciones y giras estábamos al día con las cuotas. Era maravilloso porque nunca nos colgamos. Obviamente en esta pandemia, digamos que ellos congelaron las cuotas, pero nosotros cada vez nos vemos. Mire, voy a decir una cosa que es desafortunada y que me voy a salir un poco del tema. A nosotros eso es como un tsunami, ¿no? Entonces vimos que venía desde Asia. Mire, chicos, vimos que pasó por Europa. Miren, miren. Y no aprendimos absolutamente nada. Nada a nivel, hablo digamos, con relación a la pandemia, que obviamente al sector cultural es el que más le afecta. Vamos a ser de los pocos países que vamos a durar en cuarentena 6 meses. A mí me aterra este gobierno, de verdad, y la incapacidad tan brutal para todo, porque Europa cometió unos errores garrafales, pero se encerraron 2 meses y punta, casi 3 meses, y ahora ya, de hecho, en España los teatros ya están abiertos, en Italia los teatros están abiertos. Seguramente hay gente que se sigue contagiando, porque parece que esto es una enfermedad endémica. Seguramente hay gente que se sigue muriendo y ojalá no le toque a uno y un familiar, pero tenemos que aprender, digamos, a vivir con esto. No, en Colombia no. En Colombia llevamos 6 meses y uno dice, en agosto vamos a abrir y resulta que ya nos hablan las instituciones que de pronto en noviembre. Entonces, nosotros estamos preparados. Tenemos 2 estrenos, uno en coproducción con el Julio Mario Santo Domingo, otro propio. Tenemos los estímulos, nos ganamos a las concertadas, nos ganamos unos estímulos que eran, digamos, personales, que cada uno participaba. Rodrigo y Sergio saben que era con IDARTES, pero si a nosotros nos tienen, por ejemplo, encerrados hasta digamos, noviembre, ¿qué pasa con el Estado y con eso? Porque nosotros dependemos básicamente de una taquilla y del público. Mire, en estos momentos el Teatro Petra está trabajando el doble. Yo creo que a Rodrigo le pasa. Entonces ahora ya la clase de dramaturgia, antes Fabio iba y la dictaba, no, ahora la tiene que grabar a 3 cámaras, editar. Entonces estamos trabajando más, pero lo que nos entra es yo creo que el 5 o el 10% de lo que nos entra con la sala, digamos, abierta. Nosotros no hemos parado actividades y yo sé que mis compañeros, como Ditirambo, Acto Latino, La Maldita Vanidad, todos estamos trabajando digitalmente porque todos montamos nuestras cosas, pero uno no puede decir, no, es que uno digamos, con una sala abierta, uno sabe que llega el público y le cobra a uno una boleta. Con lo digital es que de pronto alguien done, es que de pronto nos ganamos una beca, es que... Vale, Marcelita, te agradezco. Démosle la palabra a los compañeros para que nos cuenten su experiencia, cómo se sostiene un teatro, cómo se sostiene, ganas, solo ganas, espíritu teatral o dinero, y de dónde salen esos recursos, básicamente, es lo que queremos problematizar en este ejercicio. Bueno, pero después puedo hablar de proyectos que nosotros tenemos con relación a la comunidad de Teusaquillo. Por supuesto, porque el ejercicio final es que tenemos que concluir cómo van los teatros en el plan de desarrollo local de Teusaquillo para estos próximos 4 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros como sector cultural? ¿En qué vamos a aportar a la consolidación de eso? Y sobre todo ¿tenemos espacio en ese plan de desarrollo? Porque ganas tenemos, pero tenemos espacio, señora comisionada. Vale, adelante, caballeros. Yo no soy amigo de la guerra. Pese a que en mi juventud apoyaba la lucha armada revolucionaria por la transformación radical de la sociedad. Pero desde hace muchos años soy un pacifista también radical. Pero eso no implica no observar de una manera crítica la sociedad en que vivimos. Y no estoy a favor de la guerra en todos los ámbitos, así como me parece que la humanidad en algún momento encontrará la manera de coexistir con los virus y con las bacterias como con todas las formas de vida. Por eso no creo en la guerra contra el virus. Veo en esta pandemia las cosas, digamos, positivas, que son que dentro de esta obligada meditación a que nos ha sometido y que nos permite pensar
y meditar sobre este mundo y sobre esta naturaleza, porque entre otras cosas ya se ha creado ese virus en un laboratorio o producto de las condiciones del cambio climático que lo favorece, este tipo de desarrollos. La sociedad tiene que cambiar. Y tenía que cambiar y tiene que cambiar aún antes de la pandemia. Con la pandemia se ha puesto al desnudo esa necesidad, como se ha puesto al desnudo las características de esta sociedad opresiva, inequitativa y orientada, digamos, hacia valores encerrados en la mercancía, que no es lo que más parece necesario para esta humanidad sufrida y doliente. En ese contexto, me interesa hablar de los espacios, como hablamos del hábitat, como hablamos de estos ecosistemas, digamos, organizados y orgánicos, y entonces hablar de la infraestructura cultural, de esta infraestructura cultural. Pero esta infraestructura cultural tiene que ver con todo el tema de la cultura, en una sociedad que no le interesa para nada la cultura, y particularmente el arte. Es una sociedad que máximo alcanza a ver los procesos artísticos y los procesos culturales, sobre todo los procesos artísticos, como meros entretenimientos y como meras baratijas que circulan como una mercancía más en los mercados. Y eso a nosotros no nos interesa, aunque aceptamos que existe esa realidad. Entonces, de ahí viene el tema, una sociedad que no ve cuál es la función social, ¿sí?, del arte. Una sociedad que no ha entendido, por lo menos para nosotros es así, que la función social principal del arte es la de despertar la sociedad creadora. Y esa sociedad creadora despierta, puede aplicar su energía y su espíritu a todos los niveles de la vida individual y colectiva, incluido el arte y sus prácticas, pero incluidas todas las prácticas sociales, todos los trabajos y formas de vida diversos. Y para nosotros eso es lo principal. Pero si esa sociedad no tiene la conciencia de ello, tampoco la tiene el Estado y tampoco lo tienen estos gobiernos, y no pueden ser capaces de asociar los procesos vitales que representa la creación artística con los procesos vitales que representa una economía distinta, ¿sí?, de que representa una vitalidad distinta que hay que promover y que hay que discurrir. Entonces, en eso estamos. Entonces, es cierto que actualmente la situación es bien distinta como era hace 50 años. Nosotros tenemos, pues, por experiencia personal, a mí me tocaba llegar a lo que es hoy la alcaldía de la Casa Líbano de Bogotá, ¿sí?, y subir no solo al segundo piso y menos al tercero, sino que allí aparecía una escalerita donde subía uno a una especie de cuartico que quedaba allá en el entretecho, donde había una señora, que era la señora Santos, ¿sí?, de apellido Santos, la recuerdo bien, morena ella, ¿sí?, en una oficinita de 2 metros por 2 metros atendiendo el tema de la cultura. Ese es el inicio, ¿sí?, de lo que después fue el Instituto Distrital de Cultura, o lo que hoy es IDARTES, o la Secretaría de Cultura, que ustedes quieran. Y desde luego que las cosas han cambiado, han crecido, todos lo sabemos, pero todavía es demasiado insuficiente, demasiado insuficiente. No han sido capaces de vincular los procesos artísticos no solo con los procesos culturales en general, sino con los procesos educativos en particular. Y no me refiero exclusivamente a la educación formal, sino a entender los procesos educativos en la sociedad, en los cuales nosotros incorporamos de una manera fundamental. Y mientras eso se ignora, en cambio se hace, pues, el énfasis en lo que se ha llamado esta economía naranja, esta manera de ver la cultura y los procesos artísticos como negocios asociados al sector financiero y para su beneplácito, asociado a las grandes corporaciones transnacionales de la cultura y del espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. En ese contexto hay un tema cultural que es un tema de derechos culturales. Y es un tema donde nosotros, las organizaciones independientes, las organizaciones artísticas, las organizaciones culturales, hemos asumido las funciones que le son propias al Estado, a un Estado de Derecho, además que está en la Constitución, para desarrollar esos procesos de derechos, esos derechos, ¿sí?, de los ciudadanos, de la ciudadanía, de las comunidades. Nosotros hemos asumido esos papeles y esos roles los hemos asumido
a un costo mínimo por parte del Estado. Si ustedes hicieran un balance entre los recursos que utiliza el Estado de manera oficial y los recursos que utiliza conectándose con las organizaciones artísticas, pues los que utiliza conectándose con las organizaciones artísticas son pírricos y mínimos en relación al volumen, digamos, de lo que él aplica para las formas, digamos, oficiales, ¿sí? de desarrollo cultural, artístico y cultural. Entonces, es el esfuerzo desde la autogestión lo que fundamentalmente está primando, ¿sí? Sí, es muy importante que existan salas concertadas y que existan otros, pero ni siquiera eso ha podido desarrollarse de una manera importante, ya no solo en el teatro, sino en las distintas disciplinas y artes, procesos, digamos, de ese tipo. Y entonces, eso es fundamental decirlo. Es fundamental decirlo aún en Teusaquillo, que Teusaquillo, y esto tiene que ver con el tema, sí es cierto que es la localidad cultural por excelencia, más aún en términos reales, más importante que la Candelaria. La Candelaria tiene ese hito histórico, digamos, como ese recorrido en la historia. Pero Teusaquillo en este momento tiene el mayor número de organizaciones, el mayor número de espacios, el mayor número de posibilidades, y eso es lo que tiene que visualizar, entre otras cosas, esta alcaldía local, ¿sí? Visualizar cuál es el rol que deben cumplir estos procesos culturales y sus infraestructuras. Perdón. Bien, contestando la pregunta, porque estoy en general de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, pero quisiera hablar ahorita de la ley del espectáculo público en infraestructura. Lo ideal para un teatro sería, ojalá, no tener que ver nada con el gobierno, ni un peso público. Eso sería maravilloso, sí, pero lograrlo es muy complicado, es muy difícil, y menos cuando el tipo de actividad que hacemos es un teatro social que no necesariamente es tan comercial muchas veces. Entonces pasa que se requieren participar en este tipo de convocatorias y tal. En el caso nuestro, por ejemplo, galerías, 6 años. Nosotros pagamos en gastos 7 millones de arriendo. En este momento, Ditirambo debe 56 millones de arriendo de galerías, en este momento. Pero en los últimos 10 años, toda la política pública en cultura, yo no sé, nos quedamos dormidos la gente de cultura, los artistas. Esto ya cogió una ventaja terrible, desmontar la economía naranja, desmontar ciertas cosas en donde somos tratados como comerciantes en la Cámara de Comercio, por ejemplo. La cosa está muy, muy, muy difícil, muy compleja. Por ejemplo, en su momento, la ley del espectáculo público, que tiene una filosofía que me parece muy bien intencionada, pero miren lo que pasa, no solo a Ditirambo, estoy hablando de la bodega, de la gente de circo, estoy hablando de otras salas que pagan arriendo. Estamos amarrados a 10 años de arriendo. O sea, nosotros quisiéramos entregar esa sala ya y dejar parar esos 7 millones mensuales. Pero es imposible porque hay un decreto 1080 que amarra, y lo mismo el acuerdo que se hace, y no ha querido entender el ministro, el Buitrago, viceministro Naranja. Estamos con derechos de petición todos los días a Nicolás Montero en la Secretaría de Cultura, diciéndoles, mire, hasta el convenio dice que hay una cosa que se llama, que no se responde por dotaciones o cosas de estas cuando hay algo de fuerza mayor, caso fortuito. Hemos querido decir, mira, hay una cosa que se llama pandemia, empezó en Wuhan, está matando bogotanos todos los días. No nos creen, no nos creen. Y sigue que van a haber mesas de trabajo y los meses siguen corriendo y el arriendo crece. Entonces, la situación en la que, no, insisto, no somos nosotros, también otras salas en arriendo, es un problema gravísimo, gravísimo, porque moralmente afecta a la gente, terriblemente, anímicamente. Es muy fuerte lo que viene ahí. Ahora, estos protocolos que salieron, si ustedes cogen el protocolo para poder ensayar, porque el de público no ha salido, hicimos el ejercicio del anexo punto por punto.
en las personas que se necesitan para la logística, para tomar temperatura, para manejo de residuos, en las personas como 2 o 3 nuevas personas, la señora compañera del aseo le decía yo, mira lo que dice acá, nos toca ahora lavar el baño, pero son 4 baños, son 20 lavadas de baño sin entrar público. Entonces me dicen, no, no, maestro, por favor, contrate 2 señoras más, yo no te voy a lavar 20 veces en un día el baño, los 4 baños. El costo del alcohol a 60.000 pesos, el galón de 60 y de 90% es decir, lo que sumas, el cosito de la temperatura, los actores con EPS que a veces ni siquiera han podido pagar la EPS, algunos compañeros, con ARL para pararse ahí, y fuera de eso lo que dice el anexo, el dramaturgo o libretista, porque está hecho más para el mundo de la televisión y no para los teatros, evitar escribir escenas en donde haya besos y abrazos y se acerquen los actores a 2 metros y con tapaboca, dice el anexo. Entonces, pues yo le dije a los compañeros, no, quédense en su casa y el teatro es Zoom, hagamos puesta en pantalla y no, por ahora, puesta, si vale como 300.000 pesos cada ensayo, 10 ensayos valen 3 millones, donde un compañero se contagie, ¿sí? La misma dificultad que tiene ahí de que la sala sea cerrada y la multa, y también salió ayer, fue ese protocolo del ministro de Salud en donde estamos absolutamente prohibidos. Yo noto aquí que aquí hay una cosa política de fondo, ¿sí? Históricamente la gente de teatro, de modo distinto de la gente de plásticas, de música, de danza, la gente de teatro ha sido muy beligerante toda la vida. Y yo noto una retaliación política a las salas. Nos están poniendo, como hicieron con Floyd, la rodilla aquí en el cuello y nos están asfixiando. Y hay diferentes maneras de matar a la gente, de asfixiarla, de acabarla, de exterminarla, no solo con un balazo. Esto está muy claro que hacia los teatros hay una actitud de asfixiarlos y de ahogar. Adelante, Fabián. Sí, de acuerdo, de pronto solo como para agregar algo más, es que además de haber caído como en ese, es un juego muy macabro desde la institución, cómo trata de meternos a todos en un mismo costal, ¿sí? Entonces, eso es muy, 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 muy leonino que aquellos, porque claro, están los intereses de los diferentes artistas. Hay artistas. ¿Sí estoy en línea? Te está ¿Sí o llevando me a caí? prácticamente las convulsiones. Está dramático. ¿Sí que es por lo mismo? Bueno, creo que aquí ya estoy para ser concreto. Entonces, están como los diferentes intereses. Sigues en trance. Está el que le interesa estar en una gran producción girando por todos los festivales del mundo, que es muy... Sí, ¿Ahí? estás en trance. Esto hay que hacerlo circular. Estas imágenes tuyas están... No. Sí tenemos dificultades con el retardo en la imagen, Fabián. Algo pasó y se te cayó la señal de nuevo. Pero es muy significativo sobre el tema. Me doy cuenta. ¿Ahí? ¿Está mejor? Ahí, a ver. Bueno, esperemos que sí. Nada, muy corto. Digo que así como existen los intereses por aquellas personas que quieren hacer del teatro o del arte un negocio muy favorable, también existen aquellos artistas que su objetivo es, no sé, dedicarse en Ciudad Bolívar a hacer teatro con la gente, con la comunidad, pero el punto es por qué, como decían ahora Sergio y Rodrigo, la economía naranja apunta solo
a un nicho de mercado, a un punto de, pues de forma de trabajar, pero y las otras personas, los gestores, hay diferentes gestores, o sea, hay mucho, o sea, mucho trabajo alrededor de lo que significa el arte y las posibilidades son muy desbalanceadas, ¿sí? Yo no sé cómo, Rodrigo, ahorita, cómo duerme uno con una deuda de 50 y tantos millones de pesos cuando el futuro, como dice Marcela, no, uno no sabe cuál va a ser el futuro acá. Entonces, ahí es donde uno dice en qué medida, porque aunque el público no, no puede asistir o cuenta uno con sus amigos de siempre que lo apoyan, con su público de siempre, que así sea en internet, colabora. ¿Cómo, cómo hacer para que desde las políticas, ¿sí? Desde las políticas locales, desde las políticas distritales y nacionales, se pueda diferenciar que no todos quieren hacer industria de la cultura, pero sin embargo, todos sí tenemos que pagar un arriendo, todos tenemos que alimentar una familia, todos queremos de pronto viajar, soñar con nuestras obras, ir a otros festivales internacionales, llevar el trabajo, así sea el de una comunidad, pero los intereses no están, hay un desajuste entre los intereses institucionales y los intereses de los artistas. Y meter todo eso en un mismo costal es una cosa muy loca, muy arriesgada, y van a salir lastimados pues muchos, como lo vemos ahora. En este momento hay una gran cantidad de artistas que están, pucha, como decían María Eugenia Penagos, no sacan el trapo rojo a la ventana porque aún hay vergüenza. Y está bien, también están en su derecho. Pero y entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que no tiene cómo generar recursos? Algunos nos hemos movido por un lado, otros por otro, otros han logrado algunas cosas, que la beca, pero ¿y los que no? Entonces, de esa misma manera funciona una sala. O sea, el hecho de tener una sala no es que yo abro la puerta y ya, no, implica una cantidad de trabajo detrás de promocionar, convocar, invertir, arriesgar. Aquí en este país, un ingeniero va a hacer un puente, una cosa, y el banco le presta y el seguro lo apoya y un montón de cosas por si el tipo se quiebra, tiene como respaldar. Pero cuando uno se mete en una producción, valga lo que valga, y se quebró, nadie lo apoya, la mamá y los familiares. Y sientes a llorar porque si no le funcionó, perdió todo. Entonces, es un poco, es difícil la forma como, como se pretende que nos ganemos la vida sin tener en cuenta la diferencia de intereses, la diferencia de proyectos de cada uno, y que el arte no es un mero entretenimiento. Detrás hay muchas cosas y muchas manifestaciones que implican no solamente entretener, implican pedagogía, comunidad, construcción social, bueno, toda una cantidad de pensamientos y acciones que van en beneficio de construir sociedad. Un poco por ahí, hasta ahí dejo. Vale, gracias. Definitivamente es un hecho que en esta nueva época de vivir ha afectado al sector cultural, pero en realidad es preocupante para la localidad de Teusaquillo el cierre definitivo de algunas salas de teatro. Ya estamos viendo que hay salas de vieja guardia, de maestros de vieja guardia, y detrás de Carulla del Parkway había uno y ya están cerrando. Y ustedes, maestros, tienen sus sedes, sus grandes infraestructuras, lo cual implica unos grandes riesgos y unos grandes gastos. Para algunos pequeños va a ser el acabose y como alguien lo decía, van a quedar muchos sin sala.
Va a haber muchos grupos que van a quedar sin sede donde trabajar, y si bien, como lo decía Sergio, Teusaquillo es la localidad de las infraestructuras, y en su gran mayoría privadas. Para acceder a ellas, pues obviamente habrá que acceder a algunos recursos. El sector comunal acá no ni cuenta con la infraestructura ni está en la disposición de establecer acuerdos. Y estábamos tratando de establecer un diálogo con la Virgilio Barco para poder abrir espacios. Frente a esta situación que se está viniendo y que se debe venir con mucha más intensidad, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes como actores, como actrices, como directores y como administradores de una infraestructura cultural en Teusaquillo? ¿Cuál es esa propuesta concreta que se pueda materializar y de qué depende? Adelante. No, yo soy de última, deseo la palabra a mis amigos. Bien, entonces me voy a tomar la palabra. Bueno, es que habían 300 millones de pesos de presupuesto de cultura en Teusaquillo, vino lo del COVID y sacaron 250 y 50 millones para atender la cultura de la localidad. Es realmente terrible porque solo presupuesto que había inicialmente es algo que no tiene sentido. Pero hay algo que me parece clave. Por una parte, apostarle y acompañarlos a ustedes como comisionados y que cuenten con nosotros, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con todos los otras salas y grupos para que no se sientan solos, porque estas acciones de la descentralización muchas veces, ojalá no se repita cosas que pasaban hace años, que eran botaderos de corriente y la gente se cansaba porque no ve resultados. Y tiempo es lo menos que hay que perder, porque queremos estar con la familia, porque queremos crear, porque queremos hacer muchas cosas. Entonces, primero, que estén con nosotros durante todo este proceso que viene, con ideas, con encuentros así por estos medios y tal, y sumar a la mayor cantidad de personas que se pueda y de artistas, perfecto. Por un lado. Por otro, pues me parece que hay una oportunidad que tiene que ver con la sede de la JAL y que tiene que ver con la sede donde funcionó el Fondo de Desarrollo Local. Al pasarse la alcaldía local de Teusaquillo a un nuevo espacio, creo yo que nosotros deberíamos ir a dormir, tomarnos esos espacios. Creo yo me ofrezco, ¿sí? Me ofrezco para ir a estos lugares y exigir esa casa de la cultura, porque esos lugares se van a volver archivos, se van a volver no sé, pero creo yo que esta es una ocasión, bodegas, es una ocasión para llamar la atención a los medios de comunicación, a la comunidad, a la junta administradora local, a la alcaldesa local, a los otros artistas, de que necesita la localidad, los artistas jóvenes, ¿sí? Porque esta pandemia está implicando un cambio generacional, es fundamental. Ojalá sea una generación, este cambio generacional se dé con chicos y chicas que sean más, o sea, muy consecuentes con la realidad, y a lo mejor nosotros hemos fallado en muchas cosas. A lo mejor ellos después tendrán que venir a alquilar teatros y a comprar sedes, las nuevas generaciones. Veía yo con dolor en las redes sociales, por eso ahora cada vez miro menos redes, porque decía un combo de jóvenes, oiga, ojalá se cierren esas salas, un poco de vacas sagradas siempre ayudan a los mismos. Nadie sabe con la sed que otro bebe, nadie sabe lo que se matan los grupos y la gente por tratar de abrir un espacio, ¿sí? Y es triste eso, es triste que dentro de la juventud de cultura haya gente que en el fondo se alegre que se cierren las salas, supuestamente porque siempre ayudan a los mismos, y resulta que eso no es así. Ustedes saben que las salas concertadas es una lotería, este año podemos quedar por fuera, todo es un sistema de competencia terrible, en que tú puedes querer a un compañero, pero somos competidores, nos damos codo por una convocatoria. Es un sistema perverso,
en general perverso. Y así en ese orden de ideas, creo yo que, digamos, propuestas, volviendo al tema de la propuesta, la sede, buscar la Casa de la Cultura en esos dos espacios, haciendo todas las cartas que toque hacer las solicitudes. Yo recuerdo que se podía, me enteré que ahora no se puede hacer, pero antes, cuando empezó el proceso de centralización de la cultura y los consejos locales y todo esto, se podían comprometer vigencias futuras y se podía comprar una sede, porque mucha gente, como se ha dicho aquí, va a quedar sin sede, sin lugar de reunión. Entonces creo yo que hay que apostarle a esto y por supuesto acompañarlos a ustedes. Yo diría esas dos cosas. Chicos, la verdad es que primero como ubicarnos. Desde luego que seguramente hay una élite dentro de los procesos culturales que tienen los recursos, digamos, como para sobrevivir, no sé por cuánto tiempo. Y tal vez nosotros estamos como en lo que se llaman, digamos, socialmente como las capas medias, ¿sí? Y dentro de esas capas medias, pues por lo menos podemos resistir. En el caso nuestro, tenemos ya todo para resistir hasta final de año, ¿sí? Y en ese sentido agradecemos pues a la vida y a lo que hemos hecho para poder resistir hasta final de año. Pero sabemos que existe una mayoría que tampoco está en Teusaquillo, aunque también, pero existe una mayoría que está en las más difíciles condiciones, ¿sí? Y que si hay una política pública inmediata de emergencia, debe ser para ese sector. Eso es lo primero, como equilibrar las cosas, ¿sí? En ese sentido, dentro de ese plano medio, fíjense que también Teusaquillo es, a su vez, una especie de situación media también en la ciudad, ¿sí? Tiene el privilegio, por ejemplo, en este momento de no ser una de las localidades que va a hacer cuarentena, o sea que en términos de salud es favorable, ¿sí? Y en términos generales, en términos sociales, sabemos que está en esa situación, una situación más bien intermedia, conectadas con procesos de educativos más amplios, como la Universidad Nacional y la multiplicidad de universidades o de entidades universitarias que hay en la localidad, etcétera, lo colocan en esa situación. No es la misma situación ni de Kennedy, ni de ciertos sectores de Kennedy o ciertos sectores de Ciudad Bolívar. O sea, eso es importante tenerlo como conciencia, ¿sí? En ese ámbito también yo puedo, ya que soy tan crítico, digamos, a la política del Estado y de los gobiernos, puedo decir que tal vez porque no pudieron evitarlo, pero por lo menos salas concertadas continúa a nivel nacional y continúa a nivel de Bogotá. Probablemente hubieran podido tener el argumento simple de si ustedes no pueden hacer para los que hacemos un contrato para esto y ese contrato no se puede realizar, entonces se cancela, ¿sí? No sé si por voluntad o porque era muy difícil, ¿sí? Tomar una decisión de ese tipo, ¿sí? Pero y en ese sentido lo agradecemos, ¿sí? Como agradecemos en el caso de Acto Latino tener este proyecto de investigación que les decía de inicio dramático de Milenio. Ahora, en concreto en Teusaquillo, como política general, ahora que lo dice Rodrigo, es probable que una Casa de la Cultura pueda albergar a aquellos que se queden sin sede, que pueda albergar a aquellos que no la tienen, etcétera, etcétera. Pero como principio general me parece un tema a discutir, porque probablemente Teusaquillo sea la localidad que menos necesita una Casa de la Cultura. Es que nosotros somos las casas de la cultura de Teusaquillo y cumplimos de múltiples formas, ¿sí? Lo que cumple o debe cumplir una Casa de la Cultura. Entonces, una Casa de la Cultura tiene o que hacer ese ejercicio de los que no tienen, ¿sí? O hacer el ejercicio de cómo se conectan con procesos culturales que nosotros representamos, ¿sí? Pero me parece que en Teusaquillo, ya como aterrizando el tema de Teusaquillo, en Teusaquillo han tenido siempre la tradición de hacer las cosas que no se necesitan, ¿sí? Entonces, un arte teusaquillo, que me vanaglorio de haberle puesto ese nombre a ese proyecto de arte teusaquillo, hace una programación de presentaciones, de talleres, etcétera, por encima de las presentaciones, talleres, procesos de formación, etcétera, etcétera, que ya hacen las entidades culturales, que hacen nuestras salas, que hacen los espacios, en vez de ser un proyecto que fortalezca eso que se está haciendo. Entonces, fortalecer procesos de formación que ya existen, fortalecer procesos de circulación y proyección que ya existen. Y si es el caso, entonces mirar la manera, entonces cómo se convierte eso en boletería para que accedan a esas presentaciones un sector de la población que no está accediendo en Teusaquillo, etcétera, etcétera.
Lo mismo digo frente a la Casa de la Cultura. ¿Se necesita una Casa de la Cultura? ¿Sí? Salvo estudiar el planteamiento que hace Rodrigo, podría ser. Pero en cambio sí debería haber una forma particular en Teusaquillo de salas concertadas. O sea, deberíamos tener, así como que yo creo que no debe ser con esto del concurso, nosotros habíamos logrado a nivel de Bogotá que fuera por invitación, manteniendo una consistencia, digamos, de salas concertadas, abierta a otras salas que puedan incluirse, abiertos a la posibilidad de que unas que no cumplen para nada con ciertos mínimos manejos o de resultados o como ustedes lo quieran llamar, que fueran excluidas, pero manteniendo una cierta estabilidad, que eso era como parte de lo que se había logrado y que era importante, y eso también debe ser a nivel nacional, pero que no se logra, todavía sigue siendo una rifa, y en Teusaquillo, de cualquier forma, de una forma o de otra, debe articularse algún tipo de proyecto que tenga que ser algo semejante a salas concertadas, con servicios seguramente distintos para acceso de los colegios que queden en la localidad, para acceso a la población adulta mayor que está en la localidad, ¿sí? O sea, puede tener unas particularidades, pero me parece que eso es muy concreto, eso es lo que hay que promover en el plan de desarrollo que hay que promover en la alcaldía local. Además, una alcaldesa que, según se me ha dicho, está conectada con temas medioambientales y ecológicos, tiene esa vocación, pues que entienda esa relación que hay entre arte, cultura y medio ambiente y ecología y los procesos educativos, etcétera, etcétera, y que nos conectemos de esa manera. Entonces, sí, yo insisto, no hay que hacer cosas que ya se están haciendo, sino fortalecer lo que ya se está haciendo. Eso de que le traigan un proyecto de Teusaquillo o aún de otros lugares de la ciudad para hacer un taller que yo estoy haciendo, o que tú estás haciendo, o que el otro está haciendo, en vez de fortalecer el taller que tú estás haciendo, que yo estoy haciendo, o que el otro está haciendo, me parece absurdo. Más bien entonces ver en qué sector de la población necesitaría llegar a ese taller y entonces cómo se le hacen las becas, etcétera, etcétera. Mirar de otra manera. Así con el tema de la Casa de la Cultura, con el tema de Teusaquillo y con el tema de la formación y de todos los temas. Ya tenemos, ya estamos haciendo, hay que fortalecer lo que estamos haciendo. Aquí quiero anotar una cosa que sé desde donde Sergio comenta, porque en aquellas épocas en que fuimos consejeros locales de cultura aquí en Teusaquillo, esa discusión la hacíamos, ¿no, Sergio? Hace 10 años, no sé cuántos estuvimos ahí discutiendo un montón de cosas alrededor de eso, que Sergio acaba de decir con relación a Teusaquillo, y no han cambiado las condiciones, o sea, la discusión sigue vigente. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta, y es, cuando una comunidad necesita un espacio nuevo, yo creo que lo primero que hay que analizar es si los espacios que ya están no dan abasto. ¿Sí? Estoy pensando en términos comerciales. Si yo voy a montar un restaurante en este barrio, es porque los 5 que hay ya no dan abasto. ¿Sí? Pero yo no voy a montar un restaurante nuevo si los otros 5 están medio vacíos, solo entran 4 personas, 5 personas. Entonces, yo creo que me adhiero a lo que dice Sergio. Si en algún momento todas las salas que hay en Teusaquillo estuvieran lo suficientemente llenos sus espacios, comprometidos los tiempos, con una dinámica ya que diga uno, pucha, es que ya no puedo recibir un grupo más o ya no puedo abrir una actividad más, en ese momento es cuando uno dice, se necesita otra sala, se necesita un espacio adicional, pero para llegar a que todos tuviéramos un nivel de ingreso de público, de grupos, de actividades así, sí yo creo que tendríamos que analizar esos presupuestos que están a nivel de la localidad, y eso es una maña no solo de la localidad, casi que también desde Secretaría de Cultura. La gratuidad de presentar muchos espectáculos, en este caso, pues sí, si va a haber gratuidad, pues beneficia a los grupos de Teusaquillo. Pero pues si van a un Teusaquillo, como Sergio lo dice, que ese lo instauramos en esa época del Consejo Local de Cultura de hace 10 años, era, nosotros casi que nos empeñamos con la alcaldía de turno a que se beneficiaran los grupos internos antes de los de afuera. Entonces,
listo, y se vio el resultado. Si me compran a mí y apoyan mi sala, los grupos que están alrededor de mi sala, en fin, todas estas cosas, ya uno se siente tranquilo, pero si se contrata y ese presupuesto local se invierte en otras personas para hacer lo que yo estoy haciendo, lo que estamos hablando en términos comerciales, me está haciendo es una competencia desleal. Y en ese orden de ideas, pues queda uno muy contra las cuerdas, porque con un presupuesto local competir, pues es muy, ahí no hay nada que hacer. Entonces, y la idea de Rodrigo me parece maravillosa también, o sea, que no, o sea, si va a haber una casa que se va a quedar haciendo nada y hay una cantidad de grupos que de pronto no se pueden acoger en las salas por X o Y razón, pues buenísimo, pero que haya una programación, porque o si no pasa, hay un síndrome con los espacios, y yo creo que en toda Colombia, y es que la gente tiene ese deseo de tener un espacio, una sala para poner en el plan de ya tengo sala, y no saben el problema tan hijo de madre, como decía Rodrigo ahorita, de qué es tener una sala. O sea, es un chicharronazo que es muy complicado. O sea, eso no es un título, pues implica un montón de trabajo. Y muchas veces empiezan con esos egos de tener una sala y tener una sala, y después ya cuando cambia el gobernante de turno, lo coge, hace otra cosa, y como está pasando ahorita, creo, con la Casa de la Cultura de Fontibón, o pasó hace muy poco, que terminan siendo estas casas de cultura espacios para hacer fiestas, y que se beneficia el amigo del alcalde porque ya se convierte en una casa de banquetes, una casa de estas, y de cultura nada, desmanteladas totalmente. Entonces, este proceso de las casas de cultura es un proceso muy lindo cuando hay gestores detrás, cuando hay gente que se le mete, cuando la institución apoya, pero es una locura las dinámicas por la lucha de egos y de, bueno, toda esta cantidad de políticas de turno. Eso es un poco lo que quería notar. Bueno, yo escuchándolos a todos ustedes, digamos que yo, Marcela, no hablo del Teatro Petra, en este cuento de los encuentros ciudadanos y comisionados, me siento muy nueva. Incluso le dije a Mauricio, reunámonos y enséñame. Y pues Rodrigo veo que también tiene una experiencia, la berraca, que también bueno algún día hablar cuando todo esto pase y podernos tomar un café, pero siento un poco lo que dice Rodrigo y me pasa un poco con esta charla y estas reuniones, que yo no sé si el público se aburre, como que uno no los deja participar, como que se convierten en monólogos de cada persona, que a mí eso me parece muy grave. Y voy a esto mismo. O sea, hablamos de una reactivación de un sector cuando no hay plata. Entonces, ¿para qué hablamos? Por ejemplo, Rodrigo está más enterado de eso, dice que hay 300 millones, pero que 200 yo no sé qué, y que hay 50. Entonces, ¿para qué nos sentamos nosotros a hablar acá de propuestas de reactivar un sector si es que no hay modo? Si es que no hay plata. Sí, muy chévere la Casa de la Cultura, tengo entendido que no se puede hacer. Víctor Rueda algo explicó, yo me estoy empapando, por eso no quiero hablar de cosas que no sé. Entonces se convierte, como decía Rodrigo, en una cosa sorda de sentarnos aquí hoy nosotros 5, pero mañana de pronto se sientan otros 10 de hip hop o de, bueno, o de las barras o de como sea, a echar carreta cuando no hay plata. Entonces yo no sé si uno puede hablar desde un teatro. Nosotros, y estoy segura que todos ustedes, nosotros no hemos parado, hemos seguido trabajando, pero lo presencial nos hace falta terriblemente. O sea, es necesario. Uno, yo voy a plantear algo que tenemos pensado, pero siento que eso se daría en un momento de no pandemia o de pronto virtualmente. A mí me agota todo lo que es virtualidad, me agota. Las reuniones, el teatro, o sea, pero finalmente, pues si toca, sí tocará. Entonces, nosotros seguimos con nuestros talleres, hablo del Teatro Petra, con nuestros talleres virtuales, ojalá presenciales. Queremos que el público venga al teatro, pero también llegarle a la comunidad, estando ya. Y sobre todo, sí estoy de acuerdo con Sergio y con Fabián, que si ya hay algo, ¿para qué traemos más? Fortalezcamos lo que hay. Si Sergio tiene un taller
que ya está dando, pues hombre, no busquemos más talleres, busquemos cómo direccionar la gente de la localidad de Teusaquillo a que puedan acceder al taller que tiene Sergio, o a la obra que tiene Rodrigo, o a la propuesta que tiene Fabián, o a lo que tiene el Teatro Petra. No me voy a, pues ya lo dijeron. Entonces, y asociarnos entre nosotros a ver qué hacemos. Yo siempre he pensado en que sería bueno hacer como un corredor, que Teusaquillo fuera como un corredor cultural. Yo sé que aquí se han hecho ferias, incluso existía esa de la Soledad, que ahorita se me puede olvidar el nombre, que era muy bonita, que la hacían durante 3 días y la hacían siempre, digamos, sobre el Parway. Pero sí, La digamos, una Noche feria, Blanca. eso, la Noche Blanca, pero digamos una feria que involucre, digamos, al sector. Voy a poner un ejemplo, no solamente a los artistas que estamos ahí a las salas, sino a la comunidad. Voy a poner un ejemplo, hay un músico en el sector, entonces le podemos decir, abra su ventana y toque algo. Ah, pero es que no tengo que tocar, entonces díganos a dónde le llevamos el piano. Si hay una señora que vende empanadas, venga, las vende aquí. Sí, hablo del sector, o sea, crear como un maratón, como un abasto, como una feria que tenga que ver con lo cultural, pero que tenga un mercado apoyado con gente de la localidad, que no necesariamente son artistas, la persona que vende unas empanadas, el músico que toca algo. Eso lo vi yo en Argentina, en el FIBA, que crean de verdad como un abasto, para que me entiendan, pero ahí se surte todo un proceso cultural. Pero siento que esto, primero, no sé virtualmente, pero segundo, podemos plantear ferias, podemos plantear uniones. Y si la localidad nos dice, no, pues es que nosotros tenemos un presupuesto de 50 millones, pues todo se nos va en muy chévere esta charla, en que la gente nos vea y nos diga, ay, tan chévere lo que hace Petra, tan chévere lo que hace Sergio, tan chévere lo que hace Rodrigo, vea a Fabián allá en el Teatro Cádiz, y cada uno seguirá su rumbo y esforzándose como hemos venido haciendo durante 30 y pico, otros llevarán 40, otros 50, otros 20, otros 10, lo hemos seguido haciendo cada grupo. Entonces, yo no sé a veces si termina siendo tan estéril cuando no tenemos en una hoja donde diga, mire, tenemos 10 pesos. Ah, bueno, miremos qué hacemos con 10 pesos. Lo único que sí estoy de acuerdo es que, hombre, si ya Teusaquillo se caracteriza por tener una cantidad de eventos, salas, propuestas, tenemos que fortalecernos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros, porque no tiene sentido traer otras cosas cuando ya acá existe. Es eso. Vale, muchas gracias. Yo quería Eh, acotar un poquito, Santiago, perdón, Mauro. perdóname. ¿Sí? Sí, hacer una acotación ahí, que es algo que decía Marcela, muy chévere. El tema de ¿cómo es que dijiste? El recorrido cultural, Sí, como hacer de Teusaquillo un recorrido cultural, Un corredor ¿qué dijiste, cultural. Marcela? un Un corredor corredor cultural. cultural. Eso, perdón. Eso quería anotar, que dentro del proceso, cuando se armó Arteusaquillo, retomando aquí lo que decía Sergio, desde esas épocas se estaba hablando de ese famoso corredor cultural, que por eso el Parkway de alguna manera se convirtió o se fue convirtiendo en lo que hoy en día es, porque al comienzo los vecinos del barrio La Soledad no dejaban hacer ni una serenata en esas épocas. O sea, ha sido un proceso ganado también, en lo que significa el Parkway en Teusaquillo, ¿sí? Pero el punto está es en que ha sido, por un lado, de parte de nosotros los artistas, tal vez lo que sucede siempre en los procesos de participación local, y es que uno entra con toda la energía, uno quiere cambiar la localidad, mejorarla, hacerla, pero no encuentra eco desde desde la alcaldía misma, porque se con el Fondo de Desarrollo Local, la alcaldía, los asesores, y al final simplemente, estoy hablando desde los consejos locales, del consejo local, termina uno siendo es un avalador de lo que decida el alcalde de turno. Nosotros en esa época no quisimos entrar en ese proceso de avalar nada, sino de tratar de proponer. Pero la pared es muy fuerte, porque
por un lado, los artistas, como decía, creo que era Rodrigo, o mismo Sergio, estamos muy separados. Cada uno está en su rincón tratando de salvar su nicho, tratando de salvar su proceso, y nos juntamos realmente muy pocas veces. Y cuando son estos procesos culturales, nosotros mismos somos lo que les damos papaya a los gobernantes de turno, porque como no logramos ponernos de acuerdo tan fácil, porque somos dinámicos, diversos, soñadores y a veces un poco irreverentes. Entonces, estos procesos locales, nosotros mismos nos encargamos de que se caigan por su propio peso, y eso es aprovechado por las instituciones para que las cosas no avancen. Entonces, para terminar, retomándolo, estos corredores que decía Marcela, y en Bogotá existe la propuesta, es más, hay becas ahorita para eso, ¿sí? Pero se vuelve a lo mismo, es cómo llevarle un show a la comunidad, pero el proceso de fondo político y social con los grupos de cada localidad, no existe, no queda fuera de esas propuestas. Entonces, el corredor se convierte un poco en solamente gastar y ejecutar un dinero público para justificar que se hizo y ya. Entonces yo creo que ahí para mí es fortalecer más, es eso, que volvamos a tener la oportunidad de juntarnos. Y ahorita, como decía Sergio, apenas nos Muy bien. conectamos hoy. Creo Ok. que nos estamos viendo más ahorita en pandemia por internet que lo que nos vemos en realidad. Sí. Sí, Fabián, muchas gracias. Es cierto, compañeros, compañeras, la situación que ustedes señalan, y es evidente, y por eso este ejercicio que estamos planteando desde el Observatorio Cultural de Teusaquillo es impulsar la consolidación del sector cultural de Teusaquillo. Y como sector entendemos a aquellos dolientes trabajadores que devengan su sustento y su capacidad y su ejercicio creativo del trabajo que adelantan en sus prácticas de arte, cultura y patrimonio. Esta localidad, ustedes ya lo han dicho, tiene un espectro grandísimo, y dentro de esos espectros uno de los más relevantes es las salas de teatro y las artes escénicas. Pero diariamente, y lo hemos entendido, aparecen nuevas ciudadanías que empiezan a reclamar espacios y empiezan a reclamar lugares y que empiezan a reclamar condiciones para poder ser reconocidos y aparecer. Y entre ellos, pues muchos artistas emergentes que carecen de condiciones para hacer su ejercicio práctico. Nosotros, particularmente desde la corporación La Gestoría, la que yo capitaneo, hemos propuesto que básicamente el ejercicio de la participación ciudadana del sector cultural implica un proyecto concreto, un proyecto común. Es cierto que tenemos un portafolio grandísimo, una oferta grandísima de servicios, y ese sería uno de los componentes de ese proyecto, nuestro portafolio de servicios. Pero igual tenemos una gran cantidad de actividades que se pueden adelantar en el orden del arte, la cultura y el patrimonio para vender a Teusaquillo y para que nos compren en Teusaquillo y para que la economía se reactive en Teusaquillo y recircule ese dinero en Teusaquillo. Es decir, recuperar ese enfoque territorial que hemos perdido y que solamente va a ser posible en la medida en que hagamos un llamado a las autoridades locales y a aquellos que hacen las políticas de fomento y le pongan apellido a las convocatorias. Le pongan apellido como a eso, Corredor Cultural de Teusaquillo, Casa de la Cultura de Teusaquillo, Festivales para Teusaquillo. Es decir, si no se le pone desde la administración central un apellido a los recursos, jugamos a la lotería que hemos jugado siempre, ¿cierto? A ver quién queda y en dónde queda. Entonces, perdón, yo en esa medida lo que quería era proponerles lo siguiente. Estamos en ese ejercicio de construcción de un nuevo proyecto cultural, de cómo entramos en ese ejercicio en los nuevos encuentros ciudadanos. Y hay una tarea concreta, es votar. O sea, como decimos, acá podemos construir toda la carreta que queramos y detrás de eso hay un proceso de construcción de ciudadanía, pero todas nuestras solicitudes solamente se consolidan en un ejercicio práctico que es votar, ¿cierto? Los que están participando en los encuentros ciudadanos van a recibir un tarjetón para que voten,
Tienen 7 votos que tienen que poner en los conceptos de gasto. Ahí se define para dónde va eso. Pero también hay unos ajustes que hay que hacer al plan de desarrollo y con Marcela, perdón, tendremos que trabajar para hacerle ver eso a la alcaldía local. Ustedes, como artistas, veteranos, exconsejeros, militantes de toda la vida, ¿cuál es la propuesta que tienen? Que estoy seguro avanzaremos en esta línea de la virtualidad, de consolidar el sector cultural en Teusaquillo. Una pregunta, ¿hay diferencias irreconciliables entre los actores de Teusaquillo que no podamos sentarnos en una mesa incluso virtual? Hay posibilidades de encuentros realmente para proyectos concretos que no dependan de los egos, sino decir, todos estamos tras bambalinas y hay un proyecto que se llama Teusaquillo, simplemente. Estamos en esa disposición, estamos en esa voluntad y ¿creen ustedes posible que se puede construir un sector cultural en Teusaquillo? Un grupo que demos cara, que defendamos, que argumentemos, que sentemos posición frente a las autoridades locales. Y si es así o no es así, pues, ¿qué estamos haciendo o qué no hacemos para ese ejercicio? Adelante, gracias. Pido la palabra. Sí, señor. Yo quiero insistir. Probablemente podamos encontrar unos espacios de diálogo y de construcción de propuestas, etcétera. Para nosotros, o para mí en particular, eso ya se dio, digamos, en el caso de Teusaquillo, con los largos años, Consejo de Cultura. Pero creo que ahora yo invertiría las cosas, porque generalmente nos agotamos en estos procesos, digamos, de discusión, de mesas, no sé. Yo soy muy desconfiado, aunque apoyo todo lo que venga, sí, al respecto. Pero creo que deberíamos invertir los asuntos y poner primero las cosas bien concretas. Yo insisto, si estamos hablando de la Casa de la Cultura, ese proyecto yo preguntaría, ¿para qué la Casa de la Cultura? Para que ensayen unos grupos que no tienen dónde ensayar. Yo diría, preguntémosles a los espacios ya existentes en la localidad quiénes están interesados en albergar unos grupos para que ensayen. Y hay este recurso. Entonces, los que están interesados en eso están allí y entonces esos grupos van a ensayar en esos espacios que están interesados y hay un recurso y un proyecto para eso. No, que para otra cosa, que para hacer unas conferencias. ¿Cuáles de los espacios están interesados en abrir sus espacios para que existan unas conferencias? Y hay un recurso para eso. Que para hacer talleres, ¿cuáles espacios están interesados en sus talleres para que vayan gente que no tiene cómo pagar y hay un recurso para dar unas becas para esos talleres? Creo que todas las preguntas que se hablan, que se hagan para ver para qué es una casa de la cultura, creo que se deben responder de esa manera con las casas de la cultura que ya existen. No para obligarlas a hacer lo que no quieren hacer, sino para trabajar con ellas en lo que pueden y quieren hacer y hay un recurso en un proyecto para eso. Pongo otro ejemplo, el que ustedes estaban trabajando que me parece muy interesante y como decía Fabián, lo hemos conversado desde muchas veces, el tema del corredor cultural y que tiene esa expresión tan bonita de la noche de la luna blanca, etcétera. Y tal vez ustedes recuerdan cuando apareció el famoso carnaval de Teusaquillo, que era como imponer artificialmente algo que no tiene un arraigo en realidad. Yo prefiero buscar una fiestica en algún lugar de Teusaquillo que tenga una cierta tradición y ponerla a crecer. Entonces, si hablamos de algún evento, ¿sí? Pero en el caso del corredor, ¿cuáles son para qué es? ¿Para qué el corredor? Porque hay unos actos que se van a hacer en tales parques. ¿Quiénes quieren hacer en esos parques o están haciendo aún? ¿Quiénes están haciendo cosas en estos parques? ¿O están haciendo presentaciones en sus salas? Y unamos una programación, no para hacer, insisto, no una nueva programación, sino la programación que se está haciendo ya. ¿Cuáles programaciones se unen y se le pone a eso el nombre de Teusaquillo junto con unos talleres que también ya se están haciendo y que los fortalecemos? Entonces, yo insisto en que todos los proyectos, a mi modo de ver, deben priorizar lo que se está haciendo ya, a ver cómo lo conectamos, cómo lo articulamos, y casi que un espacio de conversación es un espacio para trabajar sobre esas cosas muy concretas. De ahí podemos movernos para que entonces, como decía muy bien Marcela, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué existe para el presupuesto de arte y cultura en Teusaquillo? Para ver con eso qué hacemos.
Y ese qué hacemos creo que debe seguir esta línea de trabajar sobre las cosas que ya se están haciendo, encontrarles una forma. Y así como con todos los temas, eso es lo concreto. Si de allí se derivan como discusiones políticas y que su conexión con la ecología y con el medio ambiente, entonces cómo articulamos acciones, por ejemplo, con el río Arzobispo para recuperar. Bueno, también hay unas entidades artísticas y culturales que también han tenido esa experiencia, o que hemos tenido, que podemos también entrar en esos proyectos, a ver cómo articulamos cositas. Pero insisto, por un lado, no pensar en cosas que no se están haciendo, sino que sea sobre lo que se está haciendo con la gente y los espacios que están haciendo para apoyar eso. ¿Para qué me voy a inventar yo un taller que está haciendo Rodrigo? Insisto, más bien busquemos la manera que haya un recurso para llevarle gente que no tiene cómo pagar el taller de Rodrigo para que vaya a ese taller. Ese es el proyecto en ese caso concreto. Y así un poquito con todo. Y que lo político vaya, yo insisto, yo apoyo todo lo que sea, ¿sí? Pero insisto que aún lo político debe como sustentarse como en unos pasos muy concretos. Yo admiro a Rodrigo, yo soy el primero que lo voy a apoyar cuando vaya a esa tal Casa de la Cultura a hacer una huelga de hambre, ¿sí? Y le mando los paramédicos, hermano, para que lo resuciten, ¿sí? Yo en este momento probablemente no esté en esa disposición, pero si hacemos algunas acciones, pues de pronto acompañamos cosas. Pero ya ya estamos, no sé, en cierto ciclo vital, ¿sí? Donde nos parece que es más interesante trabajar sobre cositas muy concretas y sobre eso como lo demás. Me No parece... sé, yo me quiero aquí atravesar un poquito. Dime. Le hace, Gabriel, le hago. Digo yo que esta reunión, de todas maneras, hay que celebrarla, pues que por lo menos nos vemos así, nos encontramos un poco, pero estoy recordando, claro, nos hemos centrado en nuestros procesos, sin embargo, Iván y César en la Libélula, Teatro Comunidad, Ya Esmeralda, la gente de Arona, La Maldita Vanidad, la gente del Explos, Chica, Bastidor, Estudio 5, un grupo de jóvenes que les tocó cerrar el teatro aquí abajito de la Caracas con 48, ya entregaron, Barraca Teatro, el Santa Fe, otros amigos, bueno, todos los del Consejo Local de Cultura que han trabajado por tanto tiempo, Teusa Radio, hay los grupos de danza que tienen sede en Teusaquillo, que son tantos, porque me parece importante que, y bueno, tantos, Bastidor Teatro, tantos, la Casa E también está aquí, tantos, Casa Tinta, etcétera, etcétera. Porque en este orden necesitamos también que no se vea la cosa muy de particular, sino un poquito más comunitario, en el sentido de que ellos los recordamos porque son nuestros compañeros, nuestros colegas, y por años nos hemos conocido y hoy hemos hablado mucho de nuestras salas. Entonces creo yo que no parezca que estamos nosotros únicamente pensando en nuestros propios problemas. No. Y es fundamental lo que se ha dicho aquí. Aquí no hay nada irreconciliable, al contrario, Mauricio, aquí lo que hay es ganas de seguir apostándole. Yo ya en estos últimos tiempos ya sería el último intento, digamos, en esos procesos, porque uno ha visto cómo desde la descentralización, esto fue un invento macabro desde la Constitución del 91, se le daba el 2%, ahorita es el 10%, el 2% a las localidades para ustedes, ahí les mandamos ese presupuesto y con la JAL y los vecinos están jugando a la democracia, y entonces ahí hacen estos presupuestos participativos que venían de Brasil en esa época. Eso no es nada nuevo, esto es un refrito. Eso no hablemos de que vamos a participar. Nosotros ya tantas cosas nos ha pasado, ¿sí? Entonces, ojalá, pues tanto proceso para que al final haya 50 millones de pesos. Es decir, eso no tiene sentido, ¿sí? Tantas reuniones y tanta cosa, que el presupuesto flexible, que el no flexible, que sería ideal. Fíjense ustedes que lo que es innegociable de los votos
es que sea para infraestructura. Lo que sería algo acorde con estas nuevas realidades que se habla de tanto nuevo en el concepto filosófico y las relaciones humanas nuevas, y esta pandemia nos está cambiando tanto el chip, la manera de pensar, que aquí lo único que debería ser no negociable, el único voto debe ser era por cultura, justamente, no por infraestructura, pero pues las cosas sean de esa manera. Acordémonos que Teusaquillo, el tema de la pobreza oculta, ahora sí que se vio de frente. De eso se hablaba también hace 20 años en Teusaquillo, y ahora sí, se vio, pero nos empelotó y nos desnudó esta pandemia, ¿sí? Las casas muy coloniales, muy no sé qué, y la gente por dentro vaciada sin qué mercar. Sí, por ahí los abuelos dueños de una pequeña pensioncita, y esto está mal. Esto está mal y hay que decirle a la gente, la gente de la Jala, a la alcaldesa, al gobierno central, a todo el mundo, para hacer cultura se necesitan recursos, pero esto es macabro desde los planes de descentralización. Entonces el 98% lo definía el presupuesto del Consejo de Bogotá, y solo para 20 localidades el 2% del presupuesto. Ahorita veo, después de 20 y pico de años, vuelvo y miro, y aumentó casi al 10%, las 20 localidades, mátense por el 10% de los presupuestos de todos los bogotanos, que el 90% lo definimos nosotros los concejales de Bogotá. Entonces, por eso yo digo, es estar muy alertas, porque a esta edad uno va a gastar tiempo en lo que no, es una cosa así. A mí me parece que sí hay que hacer el ejercicio, este juego de los votos y la no sé qué. Hombre, yo le daría esta última oportunidad a estos procesos, yo en lo personal, porque recuerdo estar en el Consejo de Teatro con Sergio hace 30 años. Recuerdo que Ditirambo ejecutó el primer Arteusaquillo en el 98, 99, en esa época, y nos unimos las salas, galerías, nos unimos con la Escuela de Artes Guerrero, con el maestro Jimmy, que tenía sus centros de locución, Arco, es decir, una unión. Pero después de esto vino la época que ha sido lo último, digamos, la repetición de los mercenarios culturales. Esto se volvió mercenarios. Entonces eran los mercenarios, una oficina de 4x2 en el centro, que ni escribían, ni actuaban, ni dirigían, pero se ganaban siempre el convenio de Teusaquillo. Por eso un alcalde está ahí a 10 años suspendido por la Contraloría por hacer esos torcidos. ¿Sí? Entonces uno le compraban una funcioncita y le tocaba, se la pagaban en una oficina secreta ya de un segundo piso, tercer piso, en el centro de Bogotá, y uno decía, esta entidad son solo oficinas de gestión, ¿sí? Que a mí me parece que esa gente le hizo un daño y le sigue haciendo, porque sacan contratos de todas las localidades, todos esos mercenarios, un poco de oficinas que tienen, el papel aguanta todo, entonces tienen declaraciones de renta perfectas con unos índices grandísimos, cumplen con todo. Un teatro no tiene muchas veces esas declaraciones de renta, por eso se ganan los proyectos en todas las localidades. Ese tipo de cosas me parecen horribles y han pasado aquí por años, y ojalá no vuelva a pasar, justamente si personas como ustedes, compañeros, que están en esta parte representándonos, y que por supuesto, insisto, la idea es que no estén solos, pues para que eso no pase, ¿sí? Porque después de todos estos procesos comunitarios, civiles, etcétera, llega el alcalde local y elige a dedo a una oficina de mercenarios culturales, ¿sí? Que saca contratos en 20 localidades, en 10 localidades. Una cosita sobre eso, Rodrigo, en concreto, que me parece también muy útil en este momento en términos administrativos, y se promovió y se viene promoviendo, y ya existe el piloto, pues, de Ciudad Bolívar, etcétera. Nosotros proponíamos para el plan de desarrollo en general, y más allá del plan de desarrollo, que para el tema de las localidades se baje el esquema, el modelo, ¿sí? Distrital de apoyos concertados, estímulos, salas concertadas, etcétera. ¿Sí? Ese modelo
se baje a las localidades. Es la única manera práctica y concreta de evitar el famoso rastrillo pues, de las grandes empresas pasando por todas las localidades, llevándose toda la contratación a partir de la ley 80, pues con sus balances financieros que se lo permiten, ¿sí? Eso en concreto me parece muy importante promoverlo aquí en Teusaquillo y plantearlo claramente a la Junta Administradora Local y a la Alcaldía, y ellos en cierto momento han mostrado que sí se puede hacer. De hecho existe ese piloto en Ciudad Bolívar, pero veámosle a eso para que los recursos se quedan en la localidad de todas maneras, ya sea los proyectos que sean, pero eso de bajar el modelo de distrito a la localidad, eso es práctico y concreto para el tema de los recursos y de la contratación. Y lo otro es ver cómo le damos forma de proyectos, ¿sí?, a estos temas que estamos discutiendo, que si nos ponemos de acuerdo, yo lo que he expresado es como un criterio de que debe ser sobre la base de lo que se hace y no inventarse las cosas que no se están haciendo. Es simplemente unir lo que se está haciendo y fortalecerlo. Entonces, si sobre eso hay como mayor discusión, y estoy de acuerdo con Rodrigo, aquí no es una reunión pues de 4 salas, ¿sí?, con un gestor interesante, ¿sí?, que estamos conversando sobre qué hacemos con nuestras salas. No, esto estamos planteándolo para la localidad, para todas las organizaciones, y mirar entonces cómo es que se hacen las convocatorias, en fin, cómo es que la gente participa de este proyecto, de este programa o de este otro proyecto, en fin, lo que sea. Y todo eso conectado con lo que dice muy bien Marcela, ¿cuál es el recurso? Y lo repite Rodrigo, ¿cuál es el recurso que hay? Porque si vamos a hacer los grandes planes, los grandes programas, los grandes proyectos, y después resulta que hay 3 pesos que no alcanzó ni para la entrada, pues entonces, hermanito, ¿para qué? Entonces, como mirar, ¿qué proyecto, qué recurso hay? ¿Cómo construimos proyectos con este criterio u otros que discutamos? ¿Y cómo trabajamos eso dentro de un modelo administrativo de contratación que corresponda, para ser realistas, a bajar el modelo distrital a nivel a la localidad para ahuyentar pues los espantos de la ley 80? Gracias, Sergio. Marcela, adelante, Marcela. Activa tu micrófono, por favor. Perdón. No tengo mucho que agregar. Estaba escuchando a Sergio, a Rodrigo, y pues, o sea, vuelvo y digo lo que, digámoslo, cuando usted pregunta que si nosotros nos podemos unir, que si hay cosas que son irreconciliables, casi que no entiendo la pregunta. Por lo menos desde el Teatro Petra, nosotros no tenemos, digamos, ninguna rabia o cosas irreconciliables con nadie. No entiendo esa pregunta, y muy chévere que Rodrigo haya aclarado que es que nosotros no somos estos 4. Hoy nos invitó Mauricio a nosotros, mañana, pero Teusaquillo a nivel de salas, pues tiene una cantidad que son de igual importancia. En cuanto a eso, yo siento que podemos trabajar juntos, yo no veo ningún problema, pero vuelvo y pregunto, y eso me lo dejó fue pensando Rodrigo, o sea, ¿qué presupuesto tenemos para poder sentarnos y base al presupuesto? Y me refiero con no las 4 salas, a ver qué hace Rodrigo, qué hace el Petra, no, sino con relación a la localidad de Teusaquillo, todas las salas, las entidades, la ciudadanía, porque también está qué puede proponer o qué quieren proponer y qué quieren plantear, porque no sacamos nada con sentarnos a hacer un super ultra proyecto y decir, pues tan chévere, guardémoslo para cuando haya plata. Es eso. Sí, Vale. aquí yo quiero también agregar una cosa. Y estoy de acuerdo con todos, ¿no? Yo creo que el hecho de que no nos veamos o trabajemos conjuntamente entre nosotros, hablando de Teusaquillo, no es porque no podamos trabajar, porque en algunos momentos hemos hecho alianzas entre unos y otros para cosas muy específicas. Yo pensaría que, claro, y estoy en total de acuerdo con el tema del presupuesto, porque si eso no es claro para la comunidad, es muy difícil. Pero acojo un poco lo último que decía Marcela, y es que cuando uno se junta o cuando hay un proyecto que permite que nos juntemos entre 2 o 3, como funciona, por ejemplo, Iberescena, ¿sí?, que es un premio internacional, o sea, a mí, por ejemplo, me ha permitido 2 veces juntarme con grupos de México, de Argentina, de España, y las condiciones son súper fáciles.
y uno se junta con otros, aprende con el otro, construye al final un producto con el otro. Entonces, y hay un presupuesto para eso, y eso genera una experiencia para los actores de cada grupo o los directores que se juntan, y es un proceso que queda al final, y que si, no sé, se me ocurre, si en los proyectos aquí en Teusaquillo hubiera un proyecto que juntara, por decir algo, un gestor cultural como Mauricio, Rodrigo y Sergio, para una coproducción de una cosa específica, una necesidad específica que tenga Teusaquillo en un tema vulnerable o a desarrollar, ¿sí? Pues qué chimba poder uno trabajar con su par en un proyecto social que beneficia a la comunidad, con un presupuesto que uno sabe que no va a estar arriesgando su patrimonio o su tiempo, sino que ya está. Entonces hay un montón de beneficios, ¿sí? Y que el gestor pues va a hacer su trabajo, entonces no le toca a uno como creador también estar buscando el público, estar buscando vender la boleta, estar buscando un montón de cosas, porque yo creo que esa ha sido también un problema muy endémico de muchos grupos, que es que hay dos personas que hacen todo, ¿sí? Y no es porque por egoísmo ni por nada de estas cosas, sino porque, pucha, los presupuestos son tan arriesgados, tan malos, que es muy jodido uno entrar a arriesgar más. En cambio, cuando hay estos proyectos de coproducciones, como digo, o estas cosas en compañía, pues puede generar el mismo proyecto un recurso para el gestor, para el técnico, para el director, para todo el mundo. Y de verdad, y que no los compliquen tanto. O sea, yo miro los proyectos de Iberescena, son súper sencillos. Aquí una beca del Ministerio de Cultura parece una solicitud para entrar a la NASA. Vale, Eso es muy una bien. locura. ¿Mm? Listo, Fabián, muchísimas gracias. Me refería a que precisamente, Marcela, esta política de fomento a la que nos hemos visto abocados los trabajadores de la cultura ya hace décadas, propicia eso, el enfrentamiento, la rivalidad, no permite a veces los vínculos de solidaridad entre las organizaciones y las agrupaciones porque los recursos son escasos para desarrollar los proyectos conjuntos. Y no hay una política de fomento, que creo que es lo que ustedes han venido señalando de fondo, no hay una política pública de fomento que atienda a estas posibilidades, que permita ese desarrollo conjunto, ni en el nivel central, ni en el nivel local, que es una de las ausencias que tenemos presentes. Estos ejercicios, como ustedes lo dicen, no somos representativos de toda la localidad, somos algunas experiencias que queremos mencionar y comentar ante todos aquellos que nos están viendo y que van a reproducir este video nuevamente para vernos. Y seguimos avanzando en ese ejercicio de escuchar las personas, escuchar diferentes opiniones, no solamente de los grupos de teatro, sino de diferentes agrupaciones artísticas, pero también de aquellos que trabajan con las prácticas culturales y con las prácticas patrimoniales, con el propósito de crearnos una idea y aportar a este plan de desarrollo cultural y desarrollo local para estos 4 años, hacer énfasis y tratar de mirar cómo nos acercamos. El presupuesto, cuando ustedes ven el plan de desarrollo de la localidad, son 32 mil millones de pesos para estos 4 años, correspondientes al 50% flexible, que está dividido en 49 conceptos de gastos por los cuales puede votar la ciudadanía. Eso quiere decir que los conceptos de gasto destinados a cultura pueden o no estar priorizados dependiendo del número de votación, y de eso dependerá cuál es el presupuesto que se dispone. Más adelante en los encuentros ciudadanos se hablará de proyectos en concreto, pero por ahora lo único que se ha hecho es a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía en sus diagnósticos locales. Y lo que hemos hecho es tomar nota de las expectativas. Entonces, compañeros, ya vamos cerrando, ya vamos llegando al límite de esta jornada. Lo que quería decirles antes de darle la palabra para que ustedes cierren, es que pues ha sido un placer contar con ustedes, contar con sus opiniones, con sus experiencias. Este observatorio se sigue enriqueciendo a partir de ella. Y pues seguimos adelante, retomamos sus comentarios, sus inquietudes y seguimos avanzando en este ejercicio. Eh, Desde acá, desde el Observatorio Cultural, gracias por estar en la conversa
y seguro que nos vamos a volver a ver. Palabras de despedida, por favor, Marcelita y los demás compañeros. Muchas gracias. Sí, yo me debo retirar, que hay una entrevista. No, Mauricio, agradecerle la participación, agradecer a Sergio, a Rodrigo, a Fabián. Aprendo mucho de ustedes, porque si bien llevo 35 años parada en un escenario, en cuanto, digamos, a encuentros ciudadanos y todo este tema, soy muy nueva y estoy dispuesta a aprender y dar las gracias por estos espacios, y que ojalá a futuro podamos dejar participar a la gente a ver qué es lo que nos quieren preguntar, o qué inquietudes tiene, que a veces yo siento, y lo digo por mí, cuando entro a ver ciertas charlas que me interesan, la gente se queda como así, como, ay, pero no me dejaron preguntar ni decir, y es importante esa retroalimentación, más que entre nosotros mismos, porque a veces ya como que conocemos ciertas cosas o las hemos dicho muchas veces. Era eso, y muchas gracias. Bueno, creo que esto ya se ha convertido en entrar en campaña política, man. Hay que decirle a la gente de Teusaquillo, vote cultura, ¿cierto? No más, muy rico verlos, y estoy de acuerdo con Marcela, hay que buscar mayor conexión con los posibles escuchantes o participantes para que sean como más enriquecedoras las conversaciones, pero de todas maneras me encanta poderlos encontrar, y desde el margen, por entre las fisuras, buscando el corazón, venceremos. Muy bien. Fabián. Dale. Pues nada, agradecer también el poder haber compartido con ustedes, el habernos repensado un poco lo que es Teusaquillo, porque es todo un universo maravilloso lo que hay en esta localidad, y lo que de alguna manera siempre hemos dicho Entraste en cuando trance nos otra vez. juntamos entre unos y otros, y es ¿qué hacemos? Pero el qué hacemos, del dicho al hecho trecho. Entonces yo creo que y nada, pues nada, agradecer toda esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento. Ya nos hablaremos, Mauro. Sigue organizando más cosas Gracias. así, chévere. Gracias, Fabián. Antes de darle la palabra a Rodrigo, simplemente señalar que María Teresa Jaimes, Gabriel Eduardo Hernández Ladino y Francisco Rodríguez les envían sus saludos y han hecho algunos comentarios. He estado atento a sus inquietudes. No tienen preguntas, pero sí les parece que es importante esta unión de los grupos, y que definitivamente siempre ha habido una discusión de competencias entre si es el gobierno el que puede crear una oferta artística o cultural del sector, y que es muy importante fortalecer estos procesos. Esos son comentarios de algunos de los compañeros que se conectaron, y que seguro muchos se conectarán nuevamente y nos dejarán los comentarios. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tienes la palabra para cerrar. El teatro siempre nos ha enseñado que parte de su esencialidad, aparte de la presencial, es que estamos comenzando, siempre recomenzamos, estamos en eso, ¿no? Como Sísifo con su piedra que cae, vuelvo y la subo y vuelvo y cae. Ojalá estos tiempos, a pesar de la crisis, nos ayuden a crecer, a mejorar, a hacer alianzas. Agradecerte, Mauricio, a Marcela, a Sergio, a Fabián y a todos los amigos de los grupos de teatro y artistas en general, agradecerles, y nos veremos pronto. Y un abrazo para todos. Gracias. Qué pena, yo interrumpo, me tengo que retirar. Gracias a todos. Ya nos Abrazo. vamos. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche para todos. Que la pasen bien. Gracias. Chao. Éxitos. Chao. Gracias. Chao. Chao, chicos. Chao.